Hola a todos, en este nuevo video les voy a enseñar de cómo dibujar la figura humana de varón y de mujer repartido en 8 cabezas. Pero para ello les explicaré algunos conceptos previos y posterior ya les demostraré cómo se dibuja estas figuras humanas de varón y de mujer. Así que vámonos directamente con la introducción. Bien, para la introducción me voy a guiar de este texto del ABC de las Artes Plásticas de 1973, donde en una parte menciona sobre el estudio de la figura humana, pero hay que recalcar lo siguiente. Saliéndonos un poco de ese texto, el escultor Polícleto creó la figura humana de 7 cabezas, siendo el pionero de la figura humana. Años más tarde, el escultor Lisipo la mejoró aumentando media cabeza más, siendo ahora de 7 cabezas y media. Pero en el Renacimiento, el polímata Leonardo da Vinci diseñó el hombre de Vitruvio, donde se lo mejoró más aún todavía, siendo ese dibujo de 8 cabezas, y hasta hoy en día se mantiene con esas proporciones. Ahora, continuando sobre lo que menciona en ese texto, podemos ver que tiempo atrás a los griegos se han ido creando esculturas de acuerdo a otras medidas, no a la medida de la cabeza, sino por ejemplo a la medida de la palma de la mano, a la planta de los pies o a la medida de los codos, que bueno, la proporción era diferente. Entonces con los griegos esto han ido modificando hasta llegar a la estética lo más bello posible. Aquí por ejemplo podemos ver, tenemos el canon, en este caso canon se refiere a todo lo que es la figura humana, o sea la silueta en sí, que podemos ver básicamente que está repartido en 7 cabezas y media. Aquí tenemos otra que habla más o menos de las personas que eran, en este caso, parte del ejército, que tenían luchas en esas épocas, entonces lo hacían más grande todavía, o sea, más esbelto el cuerpo. Entonces, en este caso era de 8 cabezas. Como ya mencioné, en época del Renacimiento lo han ido adoptando esa medida de 8 cabezas para todo lo que es el dibujo de figura humana, tanto para varón como para mujer. En el caso de la mujer, bueno, se mantiene generalmente a 7 cabezas y medio y el de varón de 8 cabezas. Ahora, para poder entender cómo se debe de dibujar una figura humana similar, hay que tener en cuenta que se tiene que realizar esta malla cuadriculada, que puede ser cuadraditos de 2×2, 3×3 o la medida que uno quiera, para que por dentro se va a introducir lo que es este muñeco articulado. Como puede ver, este muñeco articulado prácticamente representa al esqueleto humano. Por no dibujar el esqueleto humano, porque al final de cuentas esto está oculto, se dibuja simplemente de forma simplificada con estas líneas que representan a lo que ya dije, el esqueleto. Una vez que ya dibuje este muñeco articulado con líneas simples, posterior sobre sí mismo se va a dibujar ya las proporciones, en este caso la musculatura, y así vamos a obtener lo que estamos buscando, en este caso las proporciones de una figura humana, ya sea de varón o de mujer. Vamos a ver que el de 8 cabezas no es para cualquier edad, sino esto está más que todo para personas adultas. Por ejemplo, el de 8 cabezas está prácticamente para una persona mayor, a diferencia que uno que tiene 15 años, bueno, es 7 cabezas y medio, el de 10 años va a ser de 7 cabezas, de 5 va a ser de 6, el que tiene 3 añitos, su cabeza va a estar representado en 5 partes, y el que tiene apenas un añito, su cabeza va a representar a todo su cuerpo en 4 partes iguales. Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto, que el dibujo de 8 cabezas no va para toda edad, dependerá cuál es el tamaño de la figura a dibujar. En la vida real, o sea en la actualidad, no todas las personas van a tener exactamente 8 cabezas repartidas a lo largo de su cuerpo. Hay personas que van a medir su cuerpo humano en 5 cabezas y medio, otros en 6, hasta 6 y medio, lo normal. Eso no quiere decir que todo el mundo, sea quien sea, su cuerpo está repartido en 8 cabezas. Esa medida, como ya hemos visto anteriormente, se presume que así fueron los griegos en su época. Fueron personas más grandes, más altas, más corpulentos, y por eso se sigue manejando esa medida hoy en día. Que prácticamente a eso muchos se han ido guiando para hacer sus esculturas, sus dibujos, y bueno, sigue siendo una práctica común en lo que son en las escuelas y más que todo también en lo que son las bellas artes, donde se maneja también esas proporciones para realizar sus diferentes artes. Y bueno, de esta manera he llegado a la parte teórica de explicar. Ahora vámonos directamente con el procedimiento de cada uno de los dibujos. Muy bien, como pueden ver ya tengo dibujado mi malla cuadriculada, o conocido también como retícula. En esta primera parte voy a dibujar al cuerpo humano de varón, en este caso de frente, aquí va a ser de perfil y aquí va a ser de espalda. Prácticamente voy a hacer un solo personaje en 3 vistas diferentes, y para que podamos entender mejor, en un lado de mi hoja he puesto estos denominativos o estos nombres para que podamos entender. Ahora, desde el número 0 al número 1, o sea, son estas líneas, del 0 al 1 estaría la cabeza. El frente correspondería a lo que es la parte superior del cráneo, en este caso donde estaría la parte del cabello, hacia lo que es el mentón.
Del mentón al número 2, que sería el 1 al 2, sería la tetilla. En el caso de las mujeres sería los pezones. En el número 3 sería lo que es el ombligo. El pubis sería prácticamente los genitales. El número 4, el fémur, sería en el número 5, o sea, me refiero del hueso fémur, como es el hueso más largo, va a estar más o menos a la mitad. La rodilla estaría exactamente en el número 6, la canilla en el número 7 y la planta de los pies en el número 8. De esa manera estaría distribuido todo lo que es la longitud del cuerpo humano. Bien, para esto voy a utilizar lo primero lo que es un lápiz. Ustedes lo pueden hacer con un lápiz de color si gustan. Para ello voy a dibujar el muñeco articulado. ¿Y qué es el muñeco articulado? Prácticamente lo que va a representar al esqueleto humano. Este muñeco articulado, por si acaso, no es el definitivo. Al final se lo tiene que borrar, porque lo que va a quedar definitivamente es la figura terminada. Para eso voy a utilizar un color para que se diferencie de lo que voy a realizar ahora. Ahora bien, como ya dije, desde el frente al mentón va a ser la cabeza humana. En este caso la cabeza no tiene que ser circular, sino tiene que ser más o menos ovalada. Y para ello lo voy a hacer de esta manera. Listo, ya tengo la forma ovalada. Ahora, para poder entrar a lo que es el cuello, desde el 1 al número 2, lo voy a dividir en 3 partes iguales. En esta primera proporción lo voy a hacer una línea horizontal. Recuerden que todo esto lo estoy haciendo a mano alzada. Ahora, entre este pequeño espacio va a ser lo que es el cuello. Para eso directamente voy a dibujar en forma de líneas rectas que son paralelas. Obviamente que esta línea, se me olvidaba decir, es una línea que va a dividir en 2 partes iguales a lo que es esta figura humana, el cual representaría la línea de la simetría. Ahora, lo que es el tórax, todo lo que es el tronco, voy a dibujar de esta manera, en forma de como si fuese un caparazón. Ahora más o menos lo que es el esternón, dibujaré 2 líneas oblicuas. Un poco más bajando, ya voy a dibujar la parte donde delimita lo que son las costillas, más o menos en forma de U invertida, más o menos esa es la forma. Y ya un poco definiendo lo que es el tórax de esta manera. Ahora posterior voy a dibujar lo que es el brazo. Para esto hay que entender que desde esta parte, de donde empiezan los hombros, hasta el número 3, va a ser justamente parte del brazo, ¿no? Y aquí en el número 3 va a ser lo que son los codos. Ya tengo ahí alineado 3 con 3. Ahora, una vez dibujado esta línea que corresponde o representa a la columna vertebral, voy a dibujar el hueso ilíaco. Para que todos podamos entender, el hueso ilíaco sería donde están las caderas. Entonces para esto voy a dibujar igual en forma de óvalos, pero más alargados, que prácticamente representaría lo que ya mencioné. Y justamente entre los dos voy a dibujar una línea ondulada, más o menos así. Y desde esa parte, desde el final de esa línea, pues voy a dibujar justamente lo que es parte ya de las piernas, ¿no? Y esto va a ir justamente hasta lo que es el número 6, lo que son la rodilla. De aquí, bueno, dibujo 2 líneas para representar la rodilla. Ahora voy a empezar a realizar parte de la canilla. En este caso lo voy a abrir en forma curva. Listo. Y bueno, lo que es la planta de los pies lo voy a extender justamente de esta manera, ¿no? No es que los pies se están abriendo a esos dos lados, sino que va a estar de frente. Pero si no, esto es para que podamos entender que va a estar los dedos justamente frente a frente al observador. Ahora, correspondiendo a lo que son los brazos, voy a proseguir. Esto va a llegar más o menos a la altura del hueso fémur, o sea, el número 5. Un brazo extendido llegaría aproximadamente a la mitad del hueso fémur. Eso también hay que tomar en cuenta que es una medida para poder entender hasta dónde llegaría lo que serían los brazos. Bien, de esta manera ya tengo realizado lo que es el muñeco articulado de frente. Ahora voy a realizar el de perfil y posterior al de espalda. Muy bien, ya tengo realizado todo lo que son los bocetos del muñeco articulado, el cual representa al esqueleto. Ahora, en este caso voy a utilizar un lápiz de color para poder diferenciar y realizar lo que es ya en este caso la figura terminada. Esto representando ya lo que es la musculatura. Para esto voy a empezar nuevamente con el de frente y justamente ya daré forma a lo que es desde el cabello hasta la planta del pie. Para esto, bueno, tengo que tener que mejor a la mano una figura real de un cuerpo humano para que nos demos de cuenta. Ahora, si no podemos entender, yo les recomiendo que vean varias imágenes de anatomía. Ahora, como es una figura humana de varón, por lo general todos sus trazos van a ser más bruscos, más rectos, a diferencia que el de mujer, que son las líneas más curviadas. En este caso, bueno, voy a dar forma ya desde los cuellos,
Y la línea que he realizado al lápiz no quiere decir que sobre esa línea voy a repasar, sino que ya daré más forma. En este caso, por ejemplo, los hombros, en esa parte lo voy a extender una elevación, que eso no estaba en el muñeco articulado, o en este caso lo que he dibujado a lápiz. Posterior, ya me voy a ir saliendo incluso del espacio, también de igual manera en este otro lado. Por eso, todo lo que he dibujado con lápiz solamente es una guía. Posterior, puedo ir realizando lo que es parte del pecho, de esa manera. Y de igual manera en el otro lado. Ahora, los genitales, bueno, en este caso simplemente voy a dibujar en forma de un rectángulo o un invertido, más o menos ahí. Nada más. Ahora, en este caso, las dos piernas, va a tener una pequeñísima abertura justamente desde el número 5. Ni siquiera va a llegar hasta el número 6, sino un poquito nada más. 1 milímetro a cada lado quizás. Y nuevamente desde el número 6 se va a abrir también otra pequeña abertura, más pequeña todavía. Listo. Y el resto, bueno, simplemente es un poco ya guiarse con las líneas que ya están. Todo simétrico, acuérdense de eso. Acaba en un lado, empieza en el otro lado. Ahora desde el número, más o menos desde el 6 y el 7, se va a empezar a abrir otra abertura, quizás está más abierta. Y aquí voy a realizar lo que son parte de los dedos, ¿no? Bueno, quizás no a detalle. En este caso serían los dedos más grandes, los pulgares ahí, los demás pequeños. Bueno, eso ya lo dejarán a ustedes. Ahora en cuanto a los brazos, voy a empezar de este lado, a ver. Tengo que darme de cuenta dónde está el codo. Desde ahí va a empezar a abrirse nuevamente, un poco más ancho por aquí. Y lo que es en este caso el puño. Aquí el personaje no está extendido más o menos la mano así, ¿no? Sino que estaría de esta manera. Entonces lo voy a hacer justamente ahí, un poco cerrado. Y esta línea que he dibujado aquí, si gustan, lo pueden extender, ¿no? Lo que he dibujado a lápiz nos hace entender que hasta ahí, si extendemos los dedos, va a llegar hasta el número 5. Pero si lo extraemos, va a llegar más o menos hasta casi por la mitad, entre el 4 y el 5. Dependerá de cada uno como quiera. Pero yo lo voy a dejar así. Lo mismo lo voy a realizar por este otro lado. Ahora, de igual manera, realizaré la anatomía, en este caso de perfil y de espalda, de lo que es este personaje. Muy bien, ya tengo terminado la figura humana de varón. Aquí, como pueden ver, es una figura que estaría de pie o en sentido de que estaría en posición firme, sin moverse. Pero aquí está la base. Uno va a aprender, en entender más que todo dónde está ubicado cada sector. De por sí va a poder dibujar cualquier figura en movimiento. Vale decir que puede estar saltando, jugando, echado, sentado, caminando o cual fuese la posición. Tiene que acordarse en qué numeración va cada denominativo. El frente, mentón, tetilla, ombligo. Por ejemplo, el ombligo, que está en el número 3, siempre va a estar alineado con el codo. Eso hay que tomar en cuenta. Ahora, otra forma de poder entender es en que desde el inicio del hombro hasta la extensión de lo que es el brazo, en este caso desde los dedos, la medida es de 3 cabezas y media, más o menos. Esa es una forma de medir. Por ejemplo, puede ser que este brazo ya no esté hacia abajo, puede ser que esté extendido, levantado hacia arriba o a cualquiera de los lados, y eso para que lo hagan la medida proporcionadamente exacta. Otra forma de medir sería que si yo extiendo la palma, en este caso de la mano, esto entraría cabalito en el rostro. Aquí empieza el mentón y aquí acaba o inicia el cabello. Es una forma de medir también. Y también tiene que acordarse todo lo que corresponde a cada sector. El hueso fémur está justamente a la mitad, ¿no es cierto? El número 5. Entonces, si extendemos en posición firme, va a llegar sí o sí a la mitad.
o sea, lo que es la punta de los dedos. Es otra forma de medir. Por ejemplo, hay casos donde dibujan todo bien el cuerpo, pero la mano lo hacen chiquita, llega más o menos hasta la cadera, entonces no está proporcionadamente bien. O incluso la mano lo hacen más pequeña todavía, entonces no encaja con lo que es la cabeza. Entonces todo se va a ir trabajando simultáneamente con las medidas que ya hay. Entonces tomar en cuenta eso. Ahora a continuación voy a mostrarles el procedimiento de lo que es el dibujo de la mujer. Y listo, de esa manera ya tengo terminado ya la figura humana de la mujer. Como ya dije en un principio, el de la mujer, la figura va a ser con las líneas más curviadas, que no sean más bruscas. Ahora, en cuanto a lo que es la planta de los pies, aquí hemos dicho que puede ser 7,5 o un poquito más, dependerá también el tipo de zapato que utilice o si estaría descalzo. También la ubicación de las proporciones tiene que ser de acuerdo a lo que es el muñeco articular. Ahora, de esta manera es lo que se tiene que realizar para poder entender lo que es cada parte que corresponde a la anatomía, ya sea de varón o de mujer. Y bien, de esa manera he terminado de dibujar lo que es el dibujo de varón y de mujer, lo que es la anatomía de una figura humana. Esperando que de esa manera les haya servido de mucho y me despido, conmigo será hasta un próximo video.